a este bonito pasaje y luego mantengamos las Biblias abiertas, que vamos a estar leyendo otro más. Pero hoy encendimos la segunda vela de Adviento, que tiene que ver con el mensaje de la paz que trae la Navidad, ¿verdad? Isaías dice así, versículo 6, capítulo 9, porque un niño nos ha nacido, hijo nos ha sido dado, y el principado sobre su hombro. Se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, y al final, ¿qué dice? Príncipe de paz. Príncipe de paz. ¿Qué es la paz? Nosotros podríamos abrir un diccionario y obviamente buscar el significado de paz, pero cuando vamos a lo que llamamos la palabra de Dios, obviamente el diccionario se queda corto. Es mejor buscar lo que significa la paz en la misma Biblia, en los mismos pasajes, para luego ver cómo se aplica eso a nuestros días. Miren ustedes, hermanos, que después de muchos años estamos viviendo tiempos medio complicados globalmente, ¿no? La cosa en Siria, en el Medio Oriente, se ha complicado más de lo que uno podría imaginarse. Esto puede dar un vuelco total a todo lo que estaba pasando. Los rebeldes sirios obviamente van a hacer algo allí. Y a mí me da la impresión que más la guerra de Ucrania, más la guerra en Gaza y todo lo demás, se está empeorando la cosa. Y es por eso que escuchamos de todo el mundo paz, 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 y ahora vienen los grandes líderes políticos a tratar de traer paz. Y es interesante que escuchando a todos estos líderes mundiales, cada uno quiere traer la paz, pero no para que haya paz necesariamente, sino para ganarse el crédito, que ellos fueron los que trajeron paz. Eso es impresionante, impresionante, ¿no? Leía comentarios de algunos, qué sé yo, en Europa, periodistas en Europa que hablaban, no, pero él tiene que traer la paz, así le dan un premio al Nobel de la Paz, no, el otro tiene que... Entonces uno dice, todos estamos locos, o sea, mueren miles y miles y miles, y cuando se habla de la paz, no necesariamente se está hablando de traer paz a la región para evitar que haya muerte, sino para ver quién quién recibe el crédito, y eventualmente a ver a quién lo nombran líder mundial, ¿no es cierto?, del año, o le dan un premio al Nobel de la Paz y todo lo demás. Así estamos, así está la cosa, porque hemos, creo, perdido un poco la dimensión de lo que es la paz. Y cuando llegamos a Navidad y hablamos que la Navidad trae paz, tenemos que entender qué es esta paz, que es más que calma, es más que tranquilidad. A veces nosotros asociamos paz con estos términos, ¿no? Con calma, con tranquilidad. Pero no es necesariamente eso. Como dije, tenemos que buscar algunos pasajes de la Biblia para entender qué es lo que la Biblia quiere decir por paz. Lo primero que por lo menos yo veo, ¿no es cierto? Y me imagino que ustedes cuando leen la palabra, queridos, ustedes también van a encontrar otras cosas. Pero lo primero que yo veo es que cuando la Biblia habla de paz, habla de lo que llamaríamos entonces una alternativa a un conflicto que puede estallar. Por ejemplo, paz entre los hombres. En Deuteronomio 20:10 hay un versículo interesante. Deuteronomio 20:10 dice, cuando te acerques a una ciudad para pelear contra ella, primero ofrécele condiciones de paz. Ese es el primer consejo de la ley levítica. Cuando te acerques a un pueblo, no se olviden que en la antigüedad los pueblos andaban de lucha en lucha, conflicto en conflicto, guerra tras guerra, etcétera. Y lo primero que la palabra ofrece al pueblo de Israel es,
cuando vayas a buscar o pelear o te encuentres en situación de pelea, de guerra, lo primero que tienes que hacer es ofrecerle condiciones de paz. El Salmo 120 dice, yo estoy a favor de la paz, pero cuando hablo, ellos están a favor de la guerra. Miren ustedes, el salmista hablando de lo mismo, y quizá el sabio Salomón en Eclesiastés lo pone de una manera un poquito más poética. Capítulo 3, versículos 1 y 8, el sabio dice, para todo hay un tiempo oportuno, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Hay tiempo de amar, hay tiempo de odiar, hay tiempo de guerra, y también hay tiempo de paz. Entonces, una primera definición que nosotros podemos encontrar de la paz en la Biblia es que la paz es una alternativa a la guerra, al conflicto. Y Dios siempre va a preferir, obviamente, que nosotros los seres humanos ofrezcamos paz en lugar de meternos en guerra. Eso es lo primero que por lo menos nosotros rescatamos de estos versículos. Yo puedo mencionar algunos otros más. Pero hay otro significado de paz en la Biblia que me llama la atención, y la paz entre los seres humanos y la naturaleza. No solamente paz entre personas, sino entre personas y la naturaleza, porque hay un conflicto también allí. Miren lo que dice, quizás podemos leer Levítico otra vez, el libro de Levítico, capítulo 26, versículo 6. Este es un versículo muy interesante, hablando al pueblo de Israel, dice, yo les daré paz y seguridad. No tendrán por qué tener miedo de los animales salvajes, ni tampoco de sus enemigos, pues ustedes fácilmente lo derrotarán. Naturalmente está hablando aquí la palabra de una paz, vamos a llamar así, postrera, una paz plena en el futuro. Pero me llama que ya desde Levítico, o sea, estamos hablando del comienzo de lo que sería la palabra, Dios está prometiendo a su pueblo paz con la naturaleza. Le dice, no temerán a los animales salvajes. Hay otras versiones que lo ponen de otra manera, pero lo que está diciendo la palabra es que hay tal cosa entonces como un conflicto entre nosotros los seres humanos y el resto de la creación. Ahora, tenemos que, hermanos, mirar un poco el Génesis para entender esto. Cuando en Génesis, ¿verdad? Capítulo 2, capítulo 3, que es el comienzo de la creación del ser humano, vemos que Adán y Eva pecan contra Dios, desobedecen a Dios, etcétera, etcétera. Una de las consecuencias justamente de su desobediencia, de su pecado, fue que la naturaleza ahora tendría problemas con el ser humano. Y por eso que Dios le dice a Adán, le dice, desde ahora porque has desobedecido, ¿no? Ganarás el sudor, tu pan con el sudor de tu frente. Y más le dice todavía, ¿no? Que las frutas se van a convertir en espinos. La palabra usa la palabra abrojos, que son espinos, que te harán daño, dando a entender, hermanos, que si antes tú sembrabas una flor para que decore de lo que llamamos color al campo, ahora muchas de esas flores iban a convertirse simplemente en espinos por causa justamente del pecado del ser humano. De ahí que nosotros vemos que inclusive muchas de las cosas que en el día de hoy estamos padeciendo tiene que ver con todo este asunto de la naturaleza que se ha trastocado. Ahí en Génesis 3, hermanos, el autor usa la palabra, una palabra hebrea que tiene la raíz en metamorfosis. Y metamorfosis literalmente es
cambiar la forma. Eso es metamorfosis. No voy a entrar en detalle lingüístico, pero es como cuando la oruga está dentro del capullo y pasa un tiempo y después esa oruga un tanto repugnante se convierte en una hermosa mariposa, ¿verdad? Esa transición, ese cambio de naturaleza, es lo que los biólogos llaman metamorfosis justamente. Pero aquí en Génesis es al revés. O sea, lo bello de la creación ha sido cambiado, trastocado, y ahora entonces el ser humano está pagando esas consecuencias. Y miren, hermanos queridos, que cuando entonces ya el Levítico dice, yo les daré paz y seguridad, no tendrán que tener miedo a los animales salvajes, está hablando de justamente esa paz que solamente Dios puede traer. Y más, Isaías lo pone de esta forma. Isaías en el capítulo 55, versículos 12 al 13, dice lo siguiente: saldrán con alegría y serán conducidos en paz. Y miren, en lugar de los espinos crecerá el ciprés. Esta es una alusión clara al Génesis, lo contrario del Génesis. Y en lugar de la zarza, otra vez espinos, crecerá el arrayán. Y en Isaías en Isaías 65, versículo 25, entonces el profeta dice, el lobo y el cordero comerán juntos, el león comerá paja como el buey, y el polvo será el alimento de la serpiente. No harán daño ni destruirán en todo a mis santos, dice el Señor. Entonces, esta es quizá la profecía de Isaías, la máxima expresión de paz que nosotros vamos a encontrar naturalmente cuando el Señor venga, porque Isaías está hablando de un tiempo futuro, un tiempo en el cual ustedes se pueden imaginar, hermanos, el león comiendo con el cordero, comiendo, pastando juntos, o la serpiente y entonces el hombre, el ser humano, haciendo lo mismo. Esto es entonces paz, que no habrá conflicto entonces entre los seres humanos y la creación de Dios. Para muchos estudiosos, y yo creo que esto hay que tenerlo muy, muy en cuenta, hermanos. Miren ustedes que todos los problemas, no solamente de la naturaleza, sino problemas de salud del ser humano, su raíz está en el pecado. Dios creó al ser humano perfecto. Cuando nosotros pensamos en nuestra salud, es cierto, comemos mal y todo lo que ustedes quieran, pero lo que la palabra le dice a Adán y Eva es, por cuanto ustedes comieron, entonces la muerte entró en ustedes. Y la muerte es decadencia, la muerte es deterioro, y todo nuestro organismo se deteriora, todo nuestro organismo desde que nacemos va entonces rumbo a aquello. Ahora, es curioso, queridos, que nuevamente la obsesión nuestra en el día de hoy es mantener nuestra juventud, mantener nuestra salud, y queremos vivir 100 años o hasta más, ¿verdad? Y hay gente que paga millones y millones de dólares buscando el elixir de la juventud y todo lo demás. Y nos olvidamos que nosotros solamente estamos pagando lo que es la consecuencia del pecado. Cuando Dios traiga la paz completa, cuando Él venga por segunda vez, es ahí cuando ya el ser humano no verá la muerte. Por eso es que Apocalipsis dice en el cielo, para ponerlo de alguna manera que lo entendemos, mejor dicho, en la gloria, en la presencia de Dios, no habrá dolor,
Y el dolor muchas veces es consecuencia justamente de los problemas físicos. Yo acabo de terminar de leer un librito de un filósofo coreano, que es justamente un librito que se llama La sociedad paliativa, o sea, cómo nuestra sociedad trata de reprimir el dolor. Es un librito que muy interesante, que te hace ver cómo, hermanos, a veces nosotros huimos de ello sin ir a la raíz de nuestros dolores, de nuestros problemas, de todo lo que estamos padeciendo. Y dice Isaías por eso que cuando el Señor venga, todo eso va a desaparecer, y Apocalipsis lo confirma. Cuando el Señor venga en justicia, entonces ya no habrá más lloro, ya no habrá más lamento, ya la muerte no tendrá nada que hacer con nosotros, porque Dios nos habrá libertado, nos habrá arreglado todo ese problema. Ahora, entonces la paz en primer lugar es evitar que haya conflictos de guerra entre personas, entre naciones, entre pueblos. La paz también entonces es lo que llamamos nosotros, ¿no es cierto?, una relación ya mucho más armoniosa entre lo que es el ser humano y la creación misma. Eso es algo que a veces necesitamos predicar más y enseñar más, ¿no? Pero ese es el otro concepto de paz que vemos en la palabra de Dios. Y en tercer lugar, yo quiero mencionar que diríamos la paz también tiene que ver con lo que llamamos nosotros paz interior. Paz interior. Algunos le llaman paz mental, que es el otro área de conflicto serio y grande que hay no solamente en el mundo, sino en nosotros mismos. Y esto es claramente entendido otra vez cuando pensamos, queridos, en la primera pareja allí en el huerto de Edén. Adán y Eva desobedecen a Dios, comen del fruto que Dios les había dicho no deberían comer. Y la primera reacción de la pareja cuando Dios se presenta como lo hacía siempre para conversar con ellos es no aparecerse a la cita con Dios. Dice la palabra que y Jehová bajaba al huerto para hablar con Adán, con Eva. Un día Dios, entre comillas, baja al huerto y no está Adán ni Eva en la cita. Y Dios llama. Este es un diálogo muy interesante, muy interesante. De paso, hay novelistas no cristianos que han escrito novelas y libros sobre ese diálogo, entre comillas, ¿no?, de Dios con la primera pareja. Y Dios llama Adán, Adán, que en hebreo significa hombre, ¿no?, varón. Adán, Adán, ¿dónde estás? Y no contesta. De pronto contesta Adán. Y dice, acá estoy, Señor. Y Dios le dice, pero ¿qué haces escondido? Ahora, miren ustedes, hermanos, que por primera vez es el hombre quien se esconde de Dios. Y quiero resaltar esto porque a veces la tendencia de mucha gente es, no, pero ¿dónde está Dios que cuando yo más lo necesito no está? Falso, totalmente falso. Totalmente falso. Dios siempre está presente. Somos nosotros los que nos escondemos. Y Adán le dice, Señor, tuve miedo y me escondí, tuve vergüenza y me escondí. Y Dios le tiene así, ¿por qué tuviste vergüenza? Porque estaba desnudo. Y no se refería a la desnudez física, sino se refería a que de pronto todo su ser había quedado al descubierto.
Y Dios se da cuenta entonces, no es que se da cuenta, pero Dios le hace entrar en razón a Adán, le dice, justamente esto era lo que yo te había dicho, no comer de ese fruto porque el momento que tú lo comerías, entonces todo por dentro se te iba simplemente a alterar. Las consecuencias fueron muy obvias y de inmediato, hermanos. La consecuencia fue que entonces Adán, conversando con Dios en ese momento, tratando de excusarse, miren ustedes que ahí empiezan las excusas, ¿no? No, pero yo no, en verdad no me eches la culpa a mí, es la mujer que tú me diste la que me engañó, o sea, antes aparentemente Adán y Eva no habían tenido ningún tipo de problema. ¿Cómo sería eso, hermano? Bueno, era el Edén, pues, ¿no es cierto? No había ningún tipo de problema entre los esposos ni nada de eso. Y luego entre ellos echan la culpa, entre ellos, en lugar de arreglar su situación, la empeoran. Y ahí empieza entonces lo que muchos, particularmente los médicos, van a decir, aquí empieza una angustia existencial. En otras palabras, empieza lo que se llama el desconocerse uno mismo. Uno pierde identidad. Y al perder identidad, entonces vienen todos los problemas, queridos, de lo que ahora se conoce como bipolaridad. Yo sé que la ciencia para todo esto tiene su explicación y está bien, es correcto todo aquello, pero saben, antes de la medicina, antes de todo eso, ya Génesis nos estaba diciendo que de ahí iba a venir todo lo que nosotros vemos ahora, incluyendo lo que ahora nosotros llamamos la disfuncionalidad de las familias. Caín y Abel, no es que Caín un día se le antojó matar a su hermano. Ellos fueron ya criados en un hogar donde Adán y Eva habían perdido lo que era la relación correcta de Dios. Y es muy posible que Abel y Caín entonces se criaron sin ningún tipo de cuidado, guía, ni nada. Y un buen día entonces Caín mata a su hermano Abel y naturalmente surgen todos los problemas que luego nosotros conocemos. Ahora, ¿por qué traigo todo esto a colación, hermanos? ¿Por qué menciono esto? Porque tú puedes tener paz con tus amigos, con tus vecinos, tú puedes tener paz con la naturaleza, tú puedes, diríamos, estar controlando bien tu salud y no tener ningún problema con nada. Pero ¿cuántas veces sucede que tenemos nosotros conflictos con nosotros mismos? Y tenemos conflictos serios muchas veces, que nos hace requerir de profesionales para encontrar algún tipo de apoyo. Y la pregunta es, ¿verdad? Si la paz de Dios también cura eso. Si la paz de Dios también afecta la mente, el corazón, el alma de una persona que está atribulada. Ataques de frustración, sentimientos de culpa, sentimientos de vergüenza, ansiedad, etcétera, etcétera. La paz de Dios también cura todo esto. Diríamos, trae solución a todo eso, porque esas son entonces condiciones del alma. Ya no tiene que ver ni con mi vecino, ni con la naturaleza, sino es
conmigo mismo. En Juan 14 hay un versículo que conocemos, hablando Jesús le dice a sus discípulos, les dejo la paz. Es mi propia paz la que les doy, pero no se la doy como la da el mundo. No se preocupen ni tengan miedo. Esta es la paz interior de la que estamos hablando. Pablo lo expresa así en Filipenses 4, 6 y 7. Dice Pablo, no se inquieten, sino preséntenle a Dios sus peticiones en toda oración y ruego con acción de gracias. Y miren, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Esta paz que sobrepasa todo entendimiento, nos está hablando, hermanos queridos, que es algo que nosotros prácticamente no podemos explicar. Yo puedo buscar la paz con mis vecinos, puedo buscar la paz con mi familia, puedo buscar la paz aún con el dolor, con la enfermedad que yo tengo, hacer la paz conmigo mismo. Pero cuando viene el caso de, diríamos, luchar con asuntos mucho más serios del alma, solamente Dios puede hacer una obra grande allí, una obra completa, una obra perfecta, y de esa manera es lo que Pablo lo dice, es una paz que sobrepasa, o sea, va más allá de lo que nosotros podemos entender. Es por eso que la palabra paz, la palabra shalom, ¿no?, en hebreo, que todos nosotros creo que la conocemos, es más que prosperidad, porque shalom se usa para saludarse, desearse lo mejor, pero es más que eso. Hay un significado que me encanta, es no dejar cabos sueltos, como decimos nosotros. O sea, tener todo amarrado, atado, todo en armonía. Eso es la paz. Aparte de, naturalmente, lo que llamamos nosotros prosperidad y todo lo demás, ¿verdad? También implica, sin lugar a duda, que el Señor necesita entonces hacer de nosotros como un ajuste general que va mucho más allá de lo que nuestra mente puede comprender. El mayor problema entonces, por tanto, y con esto quiero ir terminando, queridos, el mayor problema de la falta de paz en el mundo, en nosotros mismos, no son tanto los problemas económicos, políticos o aún religiosos. En las redes sociales en los últimos años nos han invadido con eso. Y a veces yo creo que nosotros los creyentes, en lugar de escudriñar bien lo que recibimos en las redes sociales, más bien lo reenviamos cuando nos parece algo bonito. Viralizamos algo y a veces nos damos cuenta que estamos viralizando algo que ni siquiera es bíblico. Porque cuando nos llega un mensaje de la paz y qué sé yo, y es muy romántico y todo lo demás, yo creo que el mensaje más claro de la palabra es que la raíz de la falta de paz está en que el ser humano está en conflicto con Dios. Y a menos que nosotros arreglemos eso, no va a venir la paz. Quiero solamente leer Isaías capítulo 53. Y abran sus Biblias, hermanos, allí, por favor. Abran sus Biblias en Isaías 53. Y vamos a dar lectura, versículos 3 en adelante, lo que el viejo profeta dijo. Ya Isaías había profetizado que nacería un niño, que sería el príncipe de paz. Y ahora Isaías nos va a decir cómo este niño
Jesús es la paz misma, ¿verdad? Dice 53, versículos 3 en adelante: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en sufrimiento, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, pero nosotros lo tuvimos por azotado, como herido y afligido por Dios. Mas él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Por darnos la paz, miren eso, por darnos la paz, cayó sobre él el castigo, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Quiero resaltar algunas cositas. Este Jesús, el príncipe de la paz, ¿verdad?, quien ha hecho posible que nos reconciliemos con Dios y quien hace posible que tengamos paz, queridos, nos dice la palabra en el versículo 9 que vivió sin pecado, ¿verdad? En otras palabras, fue una persona irreprensible en todo el sentido de la palabra. Luego nos dice los versículos 4 en adelante que él sufrió, que él fue azotado, herido. Me gusta la palabra fue quebrantado, porque quebrantado significa que fue roto, literalmente roto, ¿verdad? Y todo eso entonces para básicamente derramar, ¿no es cierto?, su alma hasta la muerte. Hermanos, esta es la esencia del Evangelio. El Evangelio no es, las buenas noticias de Dios, ¿verdad? No es, mira, ven a Cristo para que no vayas al infierno y te vayas al cielo. Esa no es el mensaje. Hay mucha gente que habla así. No, ven a Cristo y te vas al cielo. Queridos, eso, ¿te vas a ir al cielo? Sí, si tienes a Cristo, pero ese no es el mensaje central. El mensaje central es que el Señor fue molido, quebrado, para reconciliarte a ti y a mí con Dios. Ese es el mensaje que no les gusta escuchar a la gente. La gente prefiere, ven a Cristo y todos tus problemas se salvan. Es como un coro que cantan ahí en la radio, estaba escuchando y me llenó de tanta molestia que decía que Jesús es como un remedio, un tónico, y hasta tiene buen sabor. Te lo tomas y todo se te va. Y yo decía, esta gente, la verdad que no sabe qué canta, no sabe absolutamente nada. Porque uno que es en verdad, hermanos, es casi una herejía decir que Jesús es un tónico, un jarabe, ¿no es cierto? Porque Él no es nada de eso. Esto es lo que Isaías nos está diciendo. Y después nos dice, ¿verdad?, que Él sufrió por nosotros, versículo 4. Él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores. Versículo 5, fue herido por nuestras rebeliones. Miren el versículo 5, para darnos la paz. Sobre él cayó todo el castigo de Dios. En otras palabras, el resultado de la paz, de todo el sufrimiento que el Señor pasó justamente fue traernos paz, pero paz que le costó su propia vida al Señor Jesús. Hay un coro antiguo, Alejandrito, por favor. Un coro que acá en Estados Unidos y también nosotros lo cantamos más con los niños, pero es un coro que tiene mucho significado. Dice, tengo paz como un río. I've got peace like a river. Interesante porque yo nunca me había puesto a pensar que la paz es como un río. Uno siempre piensa que
que más bien la paz es algo calmado, ¿no? Un lago, pero no un río. Pero la palabra nos dice que es así. Tengo paz como un río, paz como un río. Tengo paz como un río en mi corazón. Tengo paz como un río, paz como un río. Tengo paz como un río en mi corazón. Ok, pónmelo a mí, muy bajo para mí. ¿Puedes? Eso. Tengo paz como un río, paz como un río. Tengo paz como un río en mi corazón. Tengo paz como un río, paz como un río. Tengo paz como un río en mi corazón. Otra vez. Tengo paz como un río, paz como un río. Tengo paz como un río en mi corazón. Tengo paz como un río, paz como un río. Tengo paz como un río en mi corazón. Gracias, Alejandrito. Qué bonito. Tengo paz como un río. Yo nunca voy a dejar de asombrarme cuando veo al famoso, ¿qué famoso? Al gran río Amazonas, que cruza toda la selva, ¿no es cierto? Desde Perú hasta Brasil y desemboca en el Océano Atlántico. Ese río es impresionante. Hay partes que tú no ves la otra orilla. Y cuando estás arriba en el avión ves como una serpiente. En medio de todo el verdor ves una cosa marrón. Es impresionante. Tantas veces he estado por allí y nunca me canso de verlo. Y parece manso porque es sumamente profundo por partes, pero por abajo, hermano, la corriente es brutal. Se lleva todo lo que encuentra a su camino. Y pensaba cuando, ¿verdad? Me acordaba de este viejo coro, tengo paz como un río, que el río Amazonas más bien es el sinónimo de cómo debe ser la paz. O sea, que fluya, que corra, que no se detenga, que lleve por delante todo lo que encuentre en su camino. Ustedes saben que el río Jordán, que claro, no tiene por dónde compararse con el Amazonas, desemboca en el famoso Mar Muerto. Y el Mar Muerto no tiene vida. El río Jordán sí, pero cuando desemboca en el Mar Muerto, ahí acabó todo. No hay más vida. Y queridos, la paz de Dios es como el gran río Amazonas, por ponerlo de alguna manera, que fluye, corre, llevando por su camino todo lo que encuentra a su paso. Y yo quiero que la paz que tú y yo tenemos en Cristo sea así. Yo quiero que esta iglesia, queridos, esa paz la haga correr. Que no se estanque como en el Mar Muerto. O sea, que no la retengamos, que nosotros no la encubramos, sino que la hagamos correr. Porque solamente así, esta paz que hablamos, tener paz entre los seres humanos, tener paz con la naturaleza y tener paz interior nosotros mismos, será experimentada también por cuantos otros que quizá en el día de hoy no tienen paz en sus corazones. Esta Navidad, que nuestro mejor regalo sea justamente el mensaje de paz, pero un mensaje que fluye, por cierto, como un río, y que pueda de esta manera bendecir a tantas familias que quizás están buscando aquello. Vamos a orar, hermanos, vamos a orar. Padre, en esta mañana te damos gracias por tu palabra, te damos gracias, Señor, por la paz tuya. Te damos gracias, Señor, por la manera en que tú nos
nos bendices y tú nos buscaste y tú nos encontraste. Gracias porque trajiste, Señor, paz a nuestras almas. Gracias, Señor, porque nos enseñaste a tener paz con otros. Gracias porque tú mismo eres la paz, Señor. Y en esta mañana yo quiero rogarte que así como hemos cantado, que nuestra paz fluya como un río, así la paz que nosotros podemos transmitir a otros no se detenga nunca, sino que corra y corra. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén, amén, amén.